Centro Médico Tigre. Alta tecnología en diagnóstico por imagen. En Mar del Plata, Gran Hotel Santa Teresita. 100 habitaciones, 4 suites presidenciales, pileta climatizada, spa. Reservas al 0223 4 840 329 o al 0223 4 843 405. Gran Hotel Santa Teresita. Aquí comienza Sociedad en Formación, con la conducción de Rafael de Martino y la participación especial del doctor Jorge Laje. Sociedad en Formación. En eso estamos. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están ustedes? Un viernes más de Sociedad en Formación. Hoy va a ser un programa muy, pero muy cargado. Bueno, es un año que ya estamos casi encima de las elecciones y hay infinidad de candidatos, hay infinidad de propuestas y qué difícil va a ser para todos nosotros elegir el mejor. ¿Cuál será el mejor para vos? Esta pequeña encuesta que te tiro al aire, podés dejar el mensaje de texto en el teléfono que te va a aparecer en instantes en la pantalla. ¿A quién votarías vos hoy? El teléfono que está en pantalla, mensaje de texto, así vamos haciendo la televisión entre vos y yo y mi compañero Jorge Laje. ¿Cómo estás, Rafael? Bien, lleno de candidatos. Lleno de candidatos, pero no oficiales, porque viste que no hay, no. Todavía no salieron, yo soy de este partido y soy el candidato. Todavía están en un berenjenal, me parece, ¿no? Además hay mucha gente desconocida, mucha gente conocida por todos nosotros desde hace muchísimos años y después de todo, bueno, hay que ver qué tipo de política. Yo lo que estoy notando es que todos dan diagnósticos. La mayoría de los candidatos dan diagnósticos. Nos cuentan lo que está sucediendo. Algunos otros dan algunas ideas de qué hacer sobre algunos hechos puntuales. El único hecho que no tiene, creo hasta ahora, una idea clara, una idea concreta, es cómo combatir ¿qué? Sí, la seguridad. La seguridad. Es tremendo. El tema de seguridad, o sea, cómo combatir la inseguridad. Pero, a ver, vos dijiste algo interesante que... por fin, dijiste algo interesante. No, que nosotros los médicos, cuando nos enseñaban el tema de cómo llegar a un diagnóstico, teníamos que evaluar varias cosas, sobre todo antes que no estaba la aparatología que está hoy, ¿no? Entonces nos hacían hacer 3 diagnósticos de posibilidades, ¿no? El que pensábamos como primer diagnóstico y 2 posibilidades más, segundo y tercero. Y después, ¿sabés quién era el que corroboraba en realidad si habías acertado o no en un Ateneo, si el paciente no sobrevivía? El anatomopatólogo, que venía y decía, se murió de tal cosa, con lo cual tenías diagnóstico. ¿Qué es un Ateneo para la gente? Un Ateneo es cuando... Una reunión de médicos que están atendiendo... ¿Con el paciente ahí? A veces, antiguamente se hacía con el paciente, ahora no, pero en un anfiteatro donde están todos los médicos de planta, todos los residentes, hablando sobre determinados casos. Pero cuando un caso no se tiene éxito y el paciente se muere, después en el Ateneo final viene el anatomopatólogo, porque es el que le hizo los estudios finales de autopsia y es el que tiene la verdad. El que te dice tenía tal cosa. Tenía tal cosa. Espero que en la política, sobre todo en nuestro país, no ocurra esto, ¿sí? Porque si no, todos van a aportar, ¿no? Claro, todos van a, digo la metáfora, obviamente, para la gente. Es que hay muchas muestras, pero claro, de asesinatos, de zonas que la policía sabe que no están liberadas, pero hay más chorros que policías. Así que hay muestras, Sí, por eso te digo, porque a pesar de que todos dan diagnósticos y muy pocos aportan en el tratamiento o la solución, con lo cual vamos derecho a tener un cadáver, que es el país, también hay muchos que dan diagnósticos desacertados. Y algunos que no se animan a dar, no el diagnóstico, sino a dar la solución que piensan por el tema de los derechos humanos, por el tema de un montón de cosas que han sucedido en la Argentina, para bien de todos los argentinos, pero quizás en algunos momentos uno note que hay un enorme extremo en el que tiene que ver con los derechos humanos para un delincuente que acaba de matar a tu hijo, a mi hija, no sé. Sí, y la verdad es que todos los ciudadanos comunes tenemos el último respaldo, como en cualquier país
democrático y civilizado como el nuestro, tenemos el último respaldo, ¿dónde? En la Corte Suprema de Justicia. Cuando nosotros vamos avanzando en los diferentes estamentos de la justicia, ya sea en el ámbito civil, en el ámbito penal, en el ámbito penal comercial o lo que sea, el resguardo final, ¿a dónde está? En la Corte Suprema. Yo le pregunto a vos que estás mirando el programa, ¿cómo puede ser que nos quejamos tanto de la justicia, que no creemos en ella y seguimos denunciando? Sí. La gente no para de hacer denuncias, a pesar de no creer ni en el juez de turno, ni hablemos de la Corte Suprema. Sí. Ahora vamos a hablar con alguien que sabe. Sí, mejor que le preguntemos a alguien que sabe del tema. ¿Por qué? Porque si no pasa lo mismo que pasa... Con los médicos. Claro. Vos cuando algo no sabés, que no es de tu especialidad, ¿me vas a apurar, Alejandro? Bien. Cuando vos ves un paciente que no tiene, que desconoces la patología porque estás lejos de esa especialidad, ¿qué haces? ¿Una interconsulta? Claro, con el especialista, con el que se... Bueno, quiero tomar un trago, ¿a quién le pregunto? Al especialista. ¿Quién es? Un suerito me da ahora. Justamente, al especialista. Me traje margaritas. ¿Qué no? Margaritas. No quiero decir la frase como termina, ¿no? Margaritas a... Margaritas a los chanchos. No. A ver. ¿Por qué? ¿Tuviste una mala semana? No. El famoso margarita. Sí. ¿Qué tiene? Tiene tequila, licor triple sec y jugo de limón. ¿Qué es el triple sec? Es este licor. ¿Es esas empresas que te lavan la ropa y te la secan? Esos 5 sec. Triple sec. Este es el licor. Que le estás haciendo publicidad. No, pero... Tenemos un nuevo sponsor que no sabemos. Sí, muy bueno. Disfruten. ¿Es verdad que a veces esto va con sal alrededor? Sí. ¿Coronado se llama? No, salado es coronado con azúcar y ahora salado no me acuerdo cómo se llama, pero también tiene su nombre. En México te lo hacen. Sí, ¿no? che, ¿vos crees en la justicia, Gaby? Sí, creo en la justicia. ¿Sí? Sí. ¿En los jueces? Sí, la verdad que por suerte todavía no tuve que estar en esa situación. ¿Más que crees? ¿Respetás la justicia? Sí. Seguro, sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, algunas cosas no. ¿Qué sé yo? Tampoco le pidas todo. No me pidas tanto. No te voy a hacer mentir. ¿Cómo andás? Che, gracias por venir, ¿eh? Hola, gracias por venir. Ahora que no está más Rosín, podemos decirlo. Sí. ¿Qué? Le vamos a ofrecer algo al invitado para tomar. Sí. Ahora vamos a... ¿Qué quieres tomar? Oh, están tomando ustedes, estamos bien. ¿Lo mismo? Sí, tranquilo. Un trago... Hacé justicia con el... Bueno, ¿qué problema esto de la seguridad, la inseguridad? Que tiene que ver con la justicia también, ¿no? Con este nuevo código que todo se va a solucionar en un año, que me parece brillante. Incluso gente de la oposición está sumamente de acuerdo que las cosas duren un año. No puede haber un tipo en cana, en una cárcel, 7, 8 años esperando la condena. Eso me parece bárbaro. Lo que no sé dónde van a meter tanta gente en un año y fundamentalmente lo que yo no sé cuán confiables son los jueces en este momento. Sí, a mí me parece que tenemos un poder judicial donde tenemos de todo. Hay jueces muy buenos, hay jueces más o menos y hay jueces poco confiables. Me parece que nos está faltando en el tema de seguridad es primero una política preventiva en la cual el Estado actúa previamente y trata de evitar el delito. Porque cuando uno habla de jueces, habla de Código Procesal Penal o habla del Código Penal, ya está hablando de alguna manera del fracaso del Estado por evitar el delito y está hablando de alguna manera cómo el Estado responde frente al delito. Por eso me parece que hay algún presupuesto, antes de hablar de la justicia, que hacen falta políticas de Estado, hacen falta políticas preventivas, hacen falta políticas a largo plazo y dentro de ese espectro este proyecto de Código Procesal Penal parece que de alguna manera se adecua a los tiempos necesarios, al plazo razonable que piden los tratados sobre derechos humanos, no solamente para la persona que está acusada, sino también para las víctimas. Necesitan de una respuesta rápida, no solamente el imputado y el acusado, sino también las víctimas del delito. Hace 10 años que están esperando que le haga justicia a sus hijos. ¿Y cómo es el tema de las pruebas? Porque en un año tenés que juntar todas las pruebas. El caso de Marita Verón, un caso... No se juntaron todas las pruebas en un año. Bueno, por eso la idea es que se pase a un sistema que se llama acusatorio, donde la carga de la investigación del delito, de juntar y colectar las pruebas, está en cabeza de los fiscales. Y en donde, y esa es una novedad y una particularidad muy positiva, claro, pero acá también va a tener una altísima participación la víctima.
en todo este proceso que realiza también el fiscal. Con su familia, claro. Con su familia, pero acá lo que se agrega es que la víctima podrá ir con un abogado que pueda contratar. Si no puede contratar un abogado, el Ministerio Público le brindará asistencia. De hecho está eso. Sí, pero ahora va a estar en un código, y si no también va a poder ser de alguna manera representada por todas aquellas asociaciones que defienden a las víctimas. Con lo cual pasamos a un sistema acusatorio donde es un fiscal el que trabaja, el que colecta las pruebas, el que está pendiente de desarrollar estos plazos, pero también va a estar la víctima a la par del fiscal investigando. No estamos bajando la edad de inimputabilidad, sino lo que estamos haciendo es bajar el tiempo se tratan de acelerar, claro, se tratan de acelerar los tiempos de investigación y de juzgamiento de todas aquellas personas imputadas y acusadas de un delito. Para que no prescriban las causas por los plazos procesales, ¿no? Porque hay plazos... Pero que no prescriben, ¿no? No solamente para evitar lo que sería la prescripción, depende del delito, va de 1 a 15 años. Depende del delito, va de 1 a 15 años, pero no solamente para evitar lo que sean las causas de prescripción, sino también para dar una respuesta a este derecho que está en todos los tratados sobre derechos humanos, que es el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Y si bien en principio ha estado pensado siempre para la persona que ha sido acusada de un delito, me parece que también se aplica a las víctimas del delito. Y lo que intenta hacer este código es darle una mayor posibilidad a los fiscales de que instruyan, de que junten las pruebas, con un juez que va a estar... ¿Los jurados van a ser la gente? Y todavía no está previsto, pero me parece que eso en algún momento nosotros lo tendremos que implementar. Como las películas, ¿no? No solamente por las películas, porque nosotros, nuestra Constitución desde 1853 establece claramente que se tiene que establecer el juicio por jurados. Y desde 1853... Es una especie de sistema español hoy la justicia. Sí, lo hemos negado. Y me parece que la participación popular en el área del sistema penal a través de un sistema... ¿Para qué investiga el juez? Claro, pero ahora hay un juez de instrucción que le puede delegar a un fiscal a la investigación y el juez sigue investigando, pero con este nuevo procedimiento el que va a investigar exclusivamente va a ser el fiscal. Jorge, yo te pregunto a vos, no está nuestro amigo constitucionalista acá en la mesa, ¿cuál es el número ideal para la Corte Suprema de Justicia, de ministros, de jueces? En principio te diría impar. Bien, pero ¿cuántos? Para empezar a hablar. Qué pregunta, ¿no? Y es una pregunta. Si vos ves... Menem lo subió, el otro lo bajó. Pero, a ver, creo que se fueron acomodando la cantidad de jueces de la Corte Suprema de acuerdo a los diferentes gobiernos que han propuesto 9, claro. 7. A mí me parece que debemos dejar de dar esos cambios, fijar un número que obviamente tiene que ser impar y obviamente me parece que tiene que ser mayor de 5. Así que estoy dando una posibilidad. Pero el punto es, ya que tenemos un constitucionalista en la mesa, que nos aclare a todos y a la gente en general cómo es. Porque hay gente que está confundida y dice, ¿cómo puede ser que tenemos un doctor Fay que tiene más de 80 y resulta que tiene que se jubila 75. No, y se jubila ahora en enero Zaffaroni? Quiero que lo expliques un poco porque la gente está confundida. Nosotros sabemos, pero la gente está confundida con eso. Y está bien que esté confundida porque es una cuestión confusa. En la reforma constitucional de 1994 se estableció, como uno de los puntos que fueron reformados, que todos los jueces de la Corte, los jueces federales que llegasen a la edad de 75 años, para poder continuar en el cargo necesitaban un nuevo acuerdo del Senado para continuar por 5 años más y así renovable de forma indeterminada. Lo que sucedió que oportunamente el doctor Fait interpuso una acción judicial que llegó a la Corte Suprema de Justicia y la Corte resolvió que esa reforma no solamente era inconstitucional respecto del doctor Fait, sino que era nula, de nulidad absoluta. Porque la ley de necesidad de la reforma había establecido que todo aquello que se reformase, que no estuviese dentro del temario libro, el núcleo de conciencias básicas, era nulo de nulidad absoluta. Con lo cual, después de ese fallo, esa cláusula de la Constitución está escrita, pero no se puede aplicar a nadie. Ese sería el efecto... Fait no tendría que estar como juez por su edad. No, Fait, si se aplicase la Constitución, tendría que haber necesitado un nuevo acuerdo. Ah, bien. Aunque otra de las teorías era que como la reforma constitucional se hizo
en un momento que Fayt ya había pasado la edad de 75 años, no le era aplicable a Fayt, sino le era aplicable a todos aquellos jueces que viniesen a posteriori con una edad menor a 75 años. Con lo cual, lo que ha hecho el doctor Zaffaroni, es decir, a mí se me aplica a los 75 años, no es porque la Constitución lo obligue, sino porque él ha resuelto renunciar, irse, jubilarse, habiendo llegado a la edad de 75 años. ¿Qué te preocupa hoy día de la justicia, de la aplicación de este gobierno con relación a la Constitución? ¿Cuántas cosas no se aplican que a vos te están preocupando? Bueno, fundamentalmente hoy lo que me preocupa es que una de las grandes luchas que tuvimos todos los constitucionalistas de cara a la reforma fue dotar al Ministerio Público de una amplia autonomía funcional y autarquía financiera, de forma tal que la política criminal fuese una política de Estado que no dependiese del Poder Ejecutivo de turno. Esto fue plasmado en la Constitución. Hubo algunos procuradores más o menos que lo llevaron adelante, pero la actual procuradora, lamentablemente, ha vuelto a esa época en donde el Ministerio Público era un apéndice del Poder Ejecutivo y seguía los mandatos, los designios del Poder Ejecutivo en términos de política criminal. Y eso me parece que es muy preocupante, porque justamente el Ministerio Público, entre otras cuestiones, es el encargado de investigar y de acusar a todos aquellos funcionarios que eventualmente cometen delitos de corrupción. Y es el más sospechado. Entonces me parece que eso hoy por hoy es lo más preocupante, y en esta lógica de cosas negativas y positivas, el Código Procesal Penal que se está proyectado es positivo desde esa perspectiva, pero si la idea de una política criminal y el Ministerio Público va a tener la impronta de la actual procuradora, me parece que ahí vamos a estar en problemas entre un gran proyecto y una realidad. No. ¿Quién la cambia la procuradora? A la procuración la cambia que renuncie, que fallezca, que se jubile o por juicio político. Si no, es un cargo vitalicio. ¿Por un juicio político? Y habría que ver si hay causales de mal desempeño eventualmente. Sí, pero además de eso, la base de la democracia, ¿no? El gobierno del pueblo, es justamente la división de poderes. Porque la división de poderes, uno controla al otro. En este caso que estamos hablando es la modificación del Código de Procedimientos, lo acaba de decir un constitucionalista. Si en manos de personas determinadas, con determinado pensamiento social y político, puede llegar a ser un éxito. Bueno, o en otras manos no. Bueno, la historia de nuestro país está asignada por grandes construcciones normativas y teóricas y destrucciones después de nuestra realidad. Para finalizar, agradecerte infinitamente que has estado con nosotros. ¿Te gusta el fútbol? Muchísimo. Bien, ¿de qué cuadro sos? De Boca. Fanático, voy cada 15 días a la Bombonera, 14 años con mi hijo. Yo quiero que ustedes se imaginen esto. Cuando un juez, un árbitro de fútbol, cobraban un penal, ¿qué pasa desde la tribuna? Lo reputean en arameo. Si saldrían los jueces sospechados hoy, ¿no? No sé, uno Yarvide, por ejemplo, al centro de la cancha, ¿qué pasaría? Y creo que ambas hinchadas se juntarían. No haría falta una hinchada sola. Lograría unanimidad en el fútbol, se juntarían. Por eso es muy importante el trabajo que desarrollan muchas ONG como representantes de la sociedad civil, siguiendo la tarea de los jueces. Bien. Y me parece también que sería muy importante de cara al futuro que los jueces tengan que someterse a capacitaciones obligatorias y permanentes en el desarrollo del ejercicio de sus funciones. Sí, y psíquicamente también. Sí, bueno, eso es un presupuesto mínimo, ¿no? Lo mínimo. ¿Le podemos trasladar la pregunta que me hiciste a mí? ¿Por lo de Mancuello? No, por lo Independiente no, porque eso ya sé que ustedes tienen que seguir, para que tener otra Copa Libertadores, tienen que seguir participando. Pero digo, para llegar a las de 7 nuestras. Falta una. Claro, pero todavía falta. No, te quería preguntar el tema de, ¿y para vos qué cantidad qué número es el de óptimo para tener en la Corte Suprema? A mí me parece que la Corte Suprema de Justicia funcionó muy bien con 7 miembros. Bien. Y que el número de 5 miembros de alguna manera reduce lo que es la construcción de sentidos argumentales y la circulación del expediente, aún dándole posibilidades a las minorías a que fuercen a las mayorías a mejorar sus argumentos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Che, Jorge, bueno, esto de la Corte Suprema es un tema que la gente muy bien no lo entiende. Una de las cosas que siempre decimos es como que
el negocio es confundir permanentemente a la gente. No sé si este gobierno solamente, sino además otros gobiernos han hecho más o menos lo mismo. Y yo sigo insistiendo que la gente común, el tipo que hoy no sabe si mañana va a poder comprar su vaso, su copa de leche, su kilo de harina, mucho esto de la corte y mucho esto de esta historia no creo que le esté interesando hoy día, porque la mayoría de la gente está muy preocupada por el hoy, por el ahora, por lo que se viene a fin de año y por un montón de cosas que están sucediendo. Pero este es un problema nuestro, es un problema de los argentinos. Vos fijate que cualquier sociedad, cuando no tiene para comer, no se va a preocupar si manda a su hijo al colegio. Entonces, estamos nivelando para abajo. Cuando vos ya tenés solucionado el tema de la comida, cuando tenés solucionado el tema de la educación, cuando tenés solucionado el tema nuestro de la salud, cuando tenés solucionado el tema de la justicia, ya ahí es donde las sociedades se vuelven grandes y empiezan a pensar, a crecer y empiezan a decir, 5 jueces para la Corte Suprema no sirven, tienen que ser por lo menos 7. Y ya estás pensando, claro. Chiche, ¿qué pasa? ¿Participa la gente? No, la gente no participa, pero tampoco es convocada para participar. Pareciera ser que vivimos en un país donde los dirigentes saben todo y no necesitan de la opinión de los que verdaderamente son los que saben, que son los profesionales, las amas de casa, las organizaciones sociales. Las ONG. Por eso hay tanta gente con ganas de colaborar, y es lo que me pasa a mí, con ganas de aportar experiencia, hay muchísima gente, pero bueno, para eso hay que tener ganas de escucharla, y como bien decían ustedes, hay cuestiones que son prioritarias, que necesitan que las resolvamos hoy, y otras que tienen que ser paulatinamente logradas. Pero es como en la casa de ustedes. Primero, que tratan de garantizar cada familia: la comida, la salud, el vestido, la educación. Y después, si les sobra un poquito, la pinta la casa, hace una habitación más, o van a pasear, o van al cine, o van a... Pero hay que concebir al Estado así, como una familia. Chiche, te quiero hacer una pregunta muy difícil para empezar. Total, tenemos tiempo. Cuando pasó lo que pasó con el doctor de la Rúa, pasaron 3 o 4 presidentes y la única persona que tenía un gabinete armado fue tu esposo, Eduardo Duhalde. Lo convocan, asume la presidencia. No vamos a hablar del que puso dólar, vamos a hablar de lo que pasó. Podemos hablar de todo, porque también eso es interesante. Que a mí me llama la atención esto, por eso quería hacerte esta nota. Comenzó a jugar con la más fiera. Tuvo que devaluar, tuvo que Costequi y Santillán. Bueno, a ver, armó un gabinete que realmente a muchos de nosotros nos maravillaba en la primera época de Néstor Kirchner, ver a Ginés, ver a Lavagna. Decíamos, pucha, y dijo, no me voy a presentar a elecciones, y cumplió. Cuando él deja el gobierno, no digo que dejó un país organizado del todo, pero no en llamas. No, claro, era el objetivo. Bien, ¿qué pasa después? Él deja la política, vuelve no hace mucho. Yo le hice una nota para Mitre de Mar del Plata, me acuerdo. ¿Por qué esta historia del narcotráfico? ¿Por qué este tipo ¿Y por qué bajó tanto su popularidad, siendo él el único tipo que agarró el gobierno, se lo puso al hombro y sacó de alguna manera... Te cuento, si querés te cuento. Sí, por favor. En realidad hubo una decisión muy organizada y sistemática de destruir la figura de Duhalde. Ellos se apoyaron en importantes semiólogos. Yo lo sé porque la gente de adentro, amigos, que nos vinieron a contar, semiólogos, por ejemplo, que la vez que yo me presento como candidata a senadora, le dicen a ella lo que tiene que decir. Y entonces ella tiene en su discurso esa expresión tan triste para nosotros como familia, que es hablar del padrino. Ellos tuvieron una decisión de destruir la imagen de Eduardo Duhalde, a tal punto que, si ustedes miran, desde la Rúa llegaron ellos. Ese año y 5 meses de gestión no existió. Fueron ellos los salvadores de la patria. Entonces,
Lo que están escribiendo la historia, parece. Claro, entonces obviamente destruyeron la imagen de Eduardo. Son mala gente. Son mala gente. Fundamentalmente ¿Cristina ellos. fue la que te dijo a vos portadora de apellido o no? Sí, pero pasaron cosas peores. A ver. Son mala gente, ¿por qué razón? Porque no tienen principios, porque es mentira todo lo que dicen, porque han armado un relato. Yo me acuerdo un día, almorzando en casa, después de haber sido Cristina elegida presidenta en su primer periodo, vino a comer Coqui Capitanich. Estábamos los tres comiendo y yo le pregunto, le digo, Coqui, ¿quién es más malo, ella o él? Y me dice, Coqui, ella. El mismo Coqui que hoy es jefe de gabinete. Verdaderamente tienen una enorme perversión. ¿Eduardo se equivocó en elegirlo o no había otro? No, Eduardo, fueron productos de la circunstancia, todo que hay que Reutemann dijo que mirarlo no. en el contexto histórico. Claro. Reutemann no quiso, Solá no quiso. Solá, tenés Sí, Solá, razón. que lo tenían ahí en la provincia. Pero bueno, Solá o sea, no quiso bueno, bueno, terminó Y- siendo claro. Kirchner. Que la verdad, a mí me dirán lo que quieran decirme, que la gente de Sur sabía lo que eran. Acá no se sabía. No. Acá se tenía el concepto de que Cristina era una buena senadora. ¿Se acuerdan que iba a todos los medios antes Sí. de su esposo? Fue compañera de banca. Sí, fue compañera de banca como diputada y como senadora. No se conocía el grado de corrupción que tiene este gobierno. Bueno, llegó a la presidencia y antes de llegar en la campaña, A ver. me ofrece a mí, a través de Pepe Pampuro, ser su compañera de fórmula, ser la vicepresidente. Con Eduardo habíamos dicho, nos vamos, dejamos el poder, y dejarlo significa los dos. Sí, fue una decisión mutua. Así que era... Dijiste que no. Conjunta, digamos. Por supuesto dije que no. Después vinieron a verme todos los que, Massa, entre ellos, Díaz Bancalari, estoy contando hechos reales. Pero Chiche, yo es la primera vez que escucho No, pero esto es importante. que vos porque decís lo está que la persona estás que diciendo vivió ahora, ¿no? ese Ay, momento. perdón, pero lo estoy diciendo porque es la verdad y porque he llegado a un hartazgo tan grande de ver nuestro país como está, que quiero colaborar de alguna manera y creo que la colaboración primera que debo hacer es decir muchas cosas que sé y muchas cosas que callé durante mucho ¿Cuál tiempo. fue la primera actitud que vos viste cuando asumieron que comenzaron a sacarse de encima a Eduardo Valde? No, yo nunca los quise, pero Porque así todo ganó Menem, ¿no? sí, Esa elección. por esa cosa Curiosamente. intuitiva que tenemos las mujeres, que usted como médico conocerá mejor que yo, esta cosa de poder... El sexto sentido, que nunca sabremos ¿Qué qué es? es. Pero parece ser que es. Termina el acto de Lanús, el acto de lanzamiento de Cristina y de Néstor en Lanús, y se adelanta Eduardo, viene a casa y me dice, terminó el acto, vienen a cenar Cristina y Néstor. Y yo le dije, yo no estoy. ¿En serio? Entonces me miró. Bueno, me dijo. No, le digo, la mesa va a estar servida, va a estar todo perfecto. Pero yo tuve una cosa urgente y me tuve que ir. No me pude sentar a la mesa ¿Sentiste con algo? ellos. Porque yo, esa cosa de percepción. Llegó el día de la Asunción, gana el, bueno, renuncia Menem, no se hace el balotaje, todo lo que sabemos. Llega ese día y a mi familia, mis hijos, mis cuñados, mi hermano, la familia va a ocupar un palco que se lo dan, obviamente, a ver cómo Eduardo entregaba la banda a otro presidente. Claro. Es un hecho histórico, todos querían compartirlo. Yo estaba abajo, sentada donde sientan algunos gobernadores. Y cuando termina el acto, que ya no me gustó verlo revoleando el bastón y todo eso, porque me parece que lo simbólico también tiene importancia, dice mucho. Me reencuentro con mi familia y me cuentan que habían ido a sacarlos del palco. Ah, no, ¿en serio?
Yo jamás miento. Así que lo que estoy diciendo es exactamente la verdad. Por supuesto que no pudieron sacarlos del palco, pero esa es la calidad de gente que descubro apenas asume. Y después ver lo que vi los 2 primeros años como diputada. Claro, pedirle una entrevista a Kirchner con toda la comisión de la que formaba parte porque queríamos ayudarlo con un proyecto. Habían quedado los municipios atados a deudas con organismos internacionales en dólares. No era mucha plata para el Estado Nacional y podía ser algo bueno que no tuviera que salir por ley, sino que fuera una decisión del presidente de la Nación. Pido la audiencia y me manda a decir por Parrilli, me llama Parrilli y me dice que no me puede recibir. No me puede recibir. Bueno, no quiero repetir la palabrota que le dije, por supuesto, porque no queda bien, es un programa de televisión. No lo escucha nadie. Esta es la gente que nos ha gobernado. Por eso, cuando veo que van por las instituciones... ¿Por qué Eduardo no quiso seguir? Porque había dado su palabra, porque había una cosa muy importante. Él dice, yo llego para... Estabilizar. Salir de la convertibilidad. Garantizar la democracia. Había que fortalecer la democracia. Sí, que se vayan todos. Se había puesto 3 objetivos. Objetivos que eran los primeros. Después tendría que venir todo el crecimiento y lo demás, que había que llevarlo adelante en los sucesivos gobiernos. Y para poder tener éxito tenía que tener un gobierno parlamentario casi, porque fue formado por casi todos, habían sido legisladores, claro. Algunos radicales, sí. Algunos peronistas, pero venían del ámbito parlamentario. Y eso es lo que hacía, parlar todo el día con los legisladores para explicarle cuál era el objetivo, qué era lo que querían hacer, y hablaba, y todos los días senadores, diputados, gobernadores, reuniéndose para explicarle cuál era el proyecto. Pero para lograrlo tenía que autoexcluirse, porque si no se autoexcluía no era creíble. Sí, vamos a pensar todos que estaba haciendo esto como una jugada política para... Entonces, bueno, toma la decisión de no presentarse. Discúlpame que te interrumpa, Chiche. ¿Quiere decir que ahora el hartazgo que te provocó, según vos, todo este proceso de este gobierno, hace que los Duhalde vuelvan a la palestra? No te diría los Duhalde. Primero decirte que en el 2005 me presento como candidata a senadora, entro por la minoría, pero lo hago porque me daba cuenta de que las instituciones iban al demonio. Y las instituciones, su mal funcionamiento, le sale muy caro al país. Y hoy lo estamos viviendo. No se quedaron ahí. Destruyeron todo lo que tocaron. A mí me avergüenza ver programas de televisión donde muestran que Perú, Bolivia, Paraguay, se están llevando a nuestra mejor gente, que se va a trabajar porque tiene mejores condiciones. Los empresarios invierten allá. Me da vergüenza. ¿Cómo podíamos pensar en algún momento que Argentina iba a estar en peor situación que estos países? Ahora, y lo curioso... Pero eso es culpa de nosotros. Que los que están acá no se van. Sí. Los bolivianos, peruanos... No, se están yendo, ¿eh? ¿Sí? Se está volviendo mucha gente. Pero vos me preguntaste sí, y quiero responder. Sí, porque esto es... A ver, que tu candidatura a gobernadora... Ese hartazgo de ver que no se dicen las cosas. Que si no es Absay, que sale el otro día con toda su brutalidad, no siendo un hombre... Sí, nunca lo escuché. Porque si hay algo pacífico... Sí, se salió, como dicen los chicos, se les salió la cadena. Pero se les sale la cadena porque a los argentinos se nos está empezando a salir la cadena de ver tantas cosas como las que nos toca vivir. Yo no quiero que se me salga la cadena, quiero seguir conservando la racionalidad. La racionalidad. Y quiero ayudar, tengo una enorme experiencia. He estado 8 años acompañándolo en las políticas sociales que
que eran muy fuertes en la provincia y también en la nación, conduciendo lo que era un organismo que nucleaba a trabajo, educación, salud, desarrollo humano. ¿Y las manzaneras? Bueno, eso Sí. fue un método, digamos, usado en la provincia que dio muy buen resultado para combatir la desnutrición, que después, bueno, se abandonó. Entonces, es una necesidad espiritual. Yo no sé si la gente ¿Qué dice Eduardo? ¿Te apoya? que aceptó mi decisión. ¿Qué vas como gobernadora, querés decir? Yo quiero ir como gobernadora, pero no sé si la gente está preparada para votar a una persona que, bueno, yo soy esta, la que ustedes ven. ¿Pero cómo te sentís mejor vos, legislando o actuando? No, gestionando. Gestionando. Sí, la Gestionando. A mí me gusta mucho la gestión. Más que legislar. Porque se pueden hacer las cosas bien. Están robándose el país. El otro día en IDEA el 50% de los empresarios reconoció que no son malos los sobornos. Sí. Es ¿Lo verdad. escucharon, Sí, no? sí, es verdad. Es Bueno, verdad. esta es la Por eso digo que esa algunas reunión de cosas no idea. son malos, sí. Pero es que esa idea, imagínate, en esa reunión de idea, porque hay que acordarse Fue de diferente algunas a todas, otras ¿eh? reuniones de idea Sí. de hace 20 Esta fue- años atrás. Pero se le salió hasta la cadena a todos. Esta fue y fue una- reveladora de muchas cosas. Sí, pero bueno. Porque que Chiche diga lo que diga acá. Bueno, pero los ella, empresarios está bien que hagan su Esto es autocrítica, lo mismo. porque, a ver, Pero no Claro. estaban en desacuerdo. Una barbaridad. No estaban en desacuerdo. Es increíble. Esta es la Argentina mediocre en la que nos han ¿Y metido. querés decir una cosa? Fue espontáneo, ¿eh? Ni siquiera fue preparado. Fue secreto, no tenían que identificarse, digamos no, así. claro, por eso pudieron Pero, decir. pero a esto hemos llegado, por eso digo, se puede gestionar bien. ¿Desde qué espacio, Chiche, vas a llegar? Hay varios ofrecimientos A ver. provinciales, pero en realidad yo estoy en una etapa que no quiero cerrar nada con nadie, porque yo lo que tengo que ver es si la sociedad Te acepta. está dispuesta a acompañar a Chiche. Hay que ver. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a hacer sondeos? ¿Vas a hacer Claro, por encuestas? supuesto. ¿Vas a hacer... Estoy con ONG? recorriendo, estoy usando todos los métodos nuevos de comunicación a los que hay que Claro, acostumbrarse. No, nosotros los estoy- jóvenes nos acostumbramos. Claro, Inmediatamente. Estoy haciendo toda una tarea y después, si yo siento que la gente me acompaña, y si no me acompaña diré, bueno, gracias, pero no voy a dejar de trabajar, ¿eh? No voy a... Yo creo que desde algún espacio uno tiene que... No me acuerdo quién había hablado de pinta tu aldea, hoy me rondaba esa... Uno tiene que tratar desde algún lugar de mostrar que las cosas se pueden hacer bien, que no hay por qué robar, que se puede ser derecho. Hay que mostrarlo. Chiche, ustedes, tanto Eduardo como vos, habrán sido perseguidos, entre comillas, y le habrán buscado el pelo al huevo o a la lengua, a tus bienes, a los de Eduardo, a todo, me imagino. Sí. Por eso quiero volver al narcotráfico. Y evidentemente no han encontrado nada, porque lo primero que harían Pero, por favor. mostrarlo, como así le Por habrá pasado a favor. Macri, al mismo Massa. Hablamos de los que son mirados con una lupa así por un gobierno espía. Nosotros tenemos los correos electrónicos tomados. Sí, claro. Hubo una temporada que nos decían, había una persona adentro que nos decía, cambie la contraseña, ahora es tal, ahora es tal, ahora es... o sea, Chiche, cuando dijo el padrino y se empezó a correr la bola del narcotráfico, ¿qué hizo Eduardo al respecto? Eduardo lo que hizo siempre fue escribir. Desde el año 84, que descubre casi por casualidad, él había sido intendente hasta 1976. Claro. Viene El la golpe. dictadura militar, en el 83 gana las elecciones y en el 84 viene una directora de escuela a comentarle al intendente que en el Hospital Gandulfo de Lomas había, no me acuerdo qué cantidad de chicos, 7, 8, 10, no me acuerdo, chicos que estaban internados porque se habían bolseado. 83. 84. Ahí él se alarma porque era una patología que no la había visto hasta el 76. Claro. No es que habría alguno que consumía, pero no lo había visto. Entonces empieza a investigar.
empieza a reunirse todos los jueves con los chicos de escuela, del secundario. Venían los chicos, los profesores, él le preguntaba a los chicos le decían, él le decía, ¿algún chico en tu división consume? Los chicos decían sí. Los profesores decían no. Claro. Empieza a meterse, a hacer congresos, a alertar a los intendentes nuevos, porque los intendentes que habían ganado, como había ganado Alfonsín, muchos eran nuevos, alertarlos de que había una enfermedad nueva en la Argentina que se había instalado. Y empieza a escribir. Yo podría haberles traído hoy, pero no sabía que me iban a preguntar esto. Los libros que escribe desde el primero, que es Los políticos y las drogas, Los políticos y las drogas es el primero. Se los voy a regalar para que los lean. Y el último, El peligro de los narcoestados. Ayer veía en un programa de televisión que le daban una bolilla bárbara a alguien que escribió sobre los narcoestados. Eduardo lo escribió contando lo que se venía. Sí, sí, no con el diario del lunes, digamos. Nos gustaría, bueno, yo quiero que ustedes, los televidentes, que están mandando mensajes de texto al teléfono que está en pantalla, me parece que se habrán dado cuenta que esto ni siquiera nos vimos antes. No. La producción la sentó a Chiche y no hubo papel, no hubo nada. Nada. Gracias por prestarte a esta forma de hay reportear, días que ¿no? Hay días que uno está como más, no sé si la palabra es enojada, pero hay días que de acuerdo a las cosas que se viven, uno se hace tanta mala sangre. ¿Podremos lograr que Eduardo y vos estén una hora con nosotros en el aire? Pero sí, cómo no. Eduardo no está yendo a ningún medio, pero Alejandro, bueno, vamos a convencerlo. Chiche va a convencer a su esposo, antes de que sea gobernadora, después no me va a dar una entrevista nunca, va a convencerlos para que vengan los dos con los libros y a calzón quitado. A hablar de todo esto, es tan importante el tema, y no se dan cuenta, no invierten, ni siquiera en prevención ni en represión de los narcotraficantes. Sí. ¿Qué opinás, Chiche? Me imagino, pero quiero que lo digas al aire. ¿Qué opinás de la liberación y el uso indiscriminado de drogas? ¿Sabes qué pasa? Eso es un progresismo típico de este gobierno. Claro. Si vos me decís que esto lo hace Dinamarca, Holanda, Suecia... Hasta Uruguay. No sé, la gente tiene... Ahora, cuando vos combinas la pobreza extrema con esto, la combinación es explosiva. No está nuestro país preparado para liberar ningún tipo de consumo. También es cierto que si no hubiera marihuana, no hubiera cocaína, no hubiera, no sé, éxtasis, todas las que hay, los chicos, los jóvenes, que evidentemente están mostrando un vacío existencial, están mostrando la falta de futuro, la falta de proyectos, consumirían pastillas. De contención, claro. Consumirían cualquier cosa. En Estados Unidos no tuvieron que cambiar la fórmula de la nafta porque habían empezado a consumir nafta. Chiche, ¿cuántos hijos tenés, Chiche? 5. ¿5? ¿Nietos? 9. Cuando tus hijos eran adolescentes y pasaban estas cosas que vos contabas, ¿sentiste temor? ¿Qué política aplicaste familiar? Con estas, ¿sobre qué? ¿Sobre la droga? droga? Sí, claro. Primero hablar mucho con ellos. Es importante porque un adolescente hoy... Sí, ahora están todos casados, tienen hijos. Ahora son los nietos. Ahora hay que preocuparse. Pero sí, los de 16 ya me entran a preocupar. Hablar mucho con ellos, pero yo hacía cosas que avergonzaban un poco a mis hijas. Yo era la esposa del intendente, o en otras situaciones cuando ha sido muy poco tiempo el que no he sido esposa de alguien. Esposa política. Pero me metía en el boliche bailable. Claro. Yo a la hora que me metía, Sí, me mandaba. Mis hijos se acuerdan de que eran chiquitos y vivíamos en el barrio de Belgrano y habían puesto un lugar de fichines, de metegol y de esas cosas ahí abajo. Y yo había visto el movimiento y ya había visto el movimiento de caja. Y un día entré con ellos a comprar la fila. Y vinís, chiquititos, sí, con los flippers y esas cosas. Todavía no existía la gran cibernética de los Playmobil y todo ese tipo. Y entonces
me acerco al señor de la caja y le digo, ¿ves esos 3 que están ahí? Estaba Carola, Hernán, ¿ves esos 3 que están ahí? Son mis hijos. Si vos solo te acercás a ellos no los puedo prohibir que vengan con sus amigos. Claro, pero si vos te acercás a ellos, yo vengo y te agarro del cogote, no del cuello, del cogote, porque vos sos un animal, no una persona. No, señor, que mira, yo no me voy a meter en tu negocio. Ya las autoridades tendrán que hacer. Pero a esos chicos vos los vas a proteger, vos los vas a proteger. Digo que ese tipo de locuras hay que hacerlos, porque los chicos están más afuera del hogar que adentro del hogar. Ahora hay que estar... Ahora hay una locura generalizada, vos haces una cosa así y un sicario viene y te mata. Claro, ahora no solamente eso, los padres hoy para ponerle límites a los hijos tienen que ir a un psicólogo, porque no saben cómo ponerle límites, no saben decir que no. Claro. Entonces empezamos con una falta de autoridad familiar, una falta de autoridad escolar, una falta de autoridad gubernamental. Es que viene una autoridad moral que se está perdiendo. Eso es un tema. Yo siempre le digo a las chicas, no gasten el no, le digo a mis hijas. Cuando dicen que no, sosténganlo. Si no, digan sí de entrada. Claro, hay que sostenerlo. ¿Sos de Banfield? ¿Hincha de Banfield sos? No, de Independiente. Qué grande. Yo sabía que teníamos que invitarla. Estamos bárbaros, con Mancuello haciendo Estamos ese tipo muy de bien, cosas. así que nadie nos puede criticar. No puede criticar. Y Almirón, antes, al principio era... Chiche, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por haberme invitado. Un placer, y bueno, vamos a hacer la nueva, si lo convences a Eduardo, para hacer una charla así como la recién. Sí, me encanta. Y trae los libros para mostrarlos, Todos porque los libros. hay gente que... Todos. Es más, yo te voy a dejar mi tarjeta Sí. y el doctor Ladel, Jorge, para que si no te molesta, pasamos a buscar los libros, te mandamos una moto para leerlos. Sí, yo les doy la Ahora dirección en ahora Capital lo donde pueden con... retirar. No te preocupes. Gracias, Chiche. Gracias. Bueno, gracias. señora, señor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Finaliza un programa más de Sociedad en Formación. Me llamo Rafael de Martino, mi compañero Jorge Laje, y hasta la semana que viene no nos van a ver en la pantalla. Pero, a ver, todos los llamados que ustedes están haciendo, todos los mensajes de texto que manden van a ser no solamente leídos, sino tenidos en cuenta. Y de paso veremos si Chiche puede ser o no gobernadora, ¿no? Chau, hasta la semana que viene. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa más de Tiempo de Salud. Para aquellos que todavía no se han enterado o no lo saben, les cuento sintéticamente qué es Tiempo de Salud. Es una medicina ambulatoria de primer nivel. Cuando digo de primer nivel es porque le estamos cubriendo absolutamente todo lo que es ambulatorio, hasta la puerta del quirófano. Cuando digo todo es absolutamente todo. Significa que los problemas que hoy quizás estás teniendo, me refiero de una atención dilatada, de turnos a 3 o 4 meses, vas a tener la solución en Tiempo de Salud. ¿Por qué la solución? La solución no es solamente el servicio cuando vos estás enferma o enfermo. También lo es ahora, que no tenés ninguna dolencia, ninguna nana. Este es el momento también de contar con una cobertura ambulatoria que te saque del problema más sencillo, pero muchas veces más difícil de lograr un diagnóstico rápido y eficaz. ¿Qué te quiero decir con esto? Que normalmente solés tener cosas muy sencillas. Un dolor en la espalda, una gripe, un problema urológico, vos, si sos mamá, o no sé, una mamografía, un Papa Nicolau. Me refiero a cosas de todos los días, a la cosa que debería ser en este país absolutamente sencillo. ¿Qué lográs con un diagnóstico a tiempo? Con un diagnóstico en un par de semanas. Lográs evitar cirugías, evitar males mayores, que los dolores cesen mucho más rápido que esperando meses para una mamografía o para conseguir turno con un cardiólogo. Somos en este momento, Tiempo de Salud pasó a ser de un prepago ambulatorio de primer nivel,
pasó a ser además un complemento de obra social. Sí, vos dirás que es un complemento de obra social. Mucha gente de obras sociales, como PAMI, por ejemplo, y algunas otras más, se acercan a Tiempo de Salud porque además no tenemos límite de edad. No discriminamos en ese aspecto la edad que tenés. Así que si tenés más de 60, más de 70, más de 80, vení tranquilo y tranquila a Tiempo de Salud o llama al teléfono que te estamos poniendo ahora en pantalla. ¿Por qué? Porque te vamos a tomar, te vamos a asociar. Pero hay un tema que tiene que ver con el costo. ¿Qué pasa hoy en un país donde estamos viviendo momentos de incertidumbre, momentos de angustia? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? La angustia, la incertidumbre. Porque no sabemos qué va a pasar mañana. Esos son los momentos donde la gente comienza a dejar algunos prepagos porque ya no los puede pagar. No hablemos del cuentaporpista, no hablemos del monotributistas, no hablemos de la gente que estamos rondando un 40% aproximadamente, que no tiene absolutamente nada. Si vos en este momento estás sintiendo que no tenés nada, te doy un ejemplo. Ahora, en este instante, termina este programa y uno de tus chicos, vos, 39 grados de fiebre. Nada grave. Con nosotros tenés médico domicilio, laboratorio, radiología, todo lo que es imágenes, pero de alta gama, me refiero resonancia, tomografía, todo, absolutamente todo sin cargo. Cuando digo sin cargo, que no pagás ningún tipo de arancel. Un sistema odontológico maravilloso, pero de verdad te digo. Pero además del sistema odontológico, ¿qué suele pasar con la odontología? ¿Cuándo duelen las muelas, los dientes? Los sábados a la noche y los domingos, donde justamente no encontrás nunca a nadie. Bueno, vas a tener las 24 horas guardia odontológica. Cuando llamás a un médico a domicilio, ¿cuál es el beneficio de que nosotros te brindemos por la misma cuota un médico a domicilio? El beneficio es que no tenés que levantarte, el beneficio es que no tenés que sacar el auto, tomar un taxi, ir al hospital o a la salita y esperar que te atiendan luego de que pase la persona con mayor urgencia en su salud. Evitás los problemas de la calle, la inseguridad. Un médico va a tu casa y te atiende, te medica y vos luego al otro día vas a nuestra cartilla y utilizás el servicio en forma libre. Pasemos ahora a algo que no tiene nada que ver con el producto, que tiene que ver, sí, con el sistema. Tenés varios sistemas. Tenés sistemas donde tenés que tener chequera, bono, bueno, que en definitiva desalientan el consumo del producto. Acá te ofrecemos algo mucho más sencillo. Con una credencial plástica, solamente con la credencial te atendés. Sí, sí, solamente con la credencial. No vas a tener chequera, no vas a tener bonos y por sobre todas las cosas vas a tener algo increíble. Ni bien llames al asesor y el asesor te explique el producto, lo veas, tenés que verlo, tenés que leerlo, cosa de estar absolutamente convencido o convencida de lo que estás comprando. Todos los servicios, además de sin cargo, son en forma inmediata. ¿Qué significa? Vas a poder usar el mismo día con el recibo provisorio que te van a dejar la cobertura médica en forma inmediata. Mira, hay un tema más que te quiero contar que tiene que ver no con la desidia tuya con respecto a la salud. Quizás en este momento mires a tu esposo o mires a alguien diciendo, tiene razón. Cuando uno no tiene cobertura, que puede ser tu caso, o cuando, peor aún, tenés una cobertura que desalienta el uso, números, ir a las 5 de la mañana y nunca hay nadie, no sé, las cosas que conocemos que nos pasan a nosotros, algún familiar o algún amigo. Cuando vos tenés ese tipo de situación, corres el riesgo de perder un montón de tiempo en saber lo que tenés. Pero especialmente cuando tenés un producto como el nuestro, vas a tener en lo que tiene que ver con lo ambulatorio una cobertura absoluta hasta la puerta del quirófano. Ponete a pensar ahora, ¿cuántas veces te operaste en tu vida? Una, dos, quizás las cirugías normales como un apéndice, no sé, a ver, la garganta, quizás las cirugías normales. Pero ¿cuántas veces sí fuiste al médico? Pero bueno, ¿cuántas veces no fuiste al médico? ¿Cuánto hace que querés sacarte sangre o hacerte una radiografía de tórax porque fumás? O hacerte un electro a ver cómo estás, o hacerte una ergometría, o vos, un PAP, una colpo. ¿Y por qué no vas? No vas porque es un lío. Tenés que dejar de trabajar, los turnos no son en los horarios que a vos te convienen,
Acá además vas a tener turnos inmediatos. En la semana vas a tener en algún lugar cobertura. Tiempo de Salud no es un solo lugar de atención. Esto es muy importante lo que te voy a decir. Tenés varios lugares de atención. Te diría muchos lugares de atención, sin exagerar. Pero la cobertura está centrada hoy, porque fuimos avanzando muchísimo, gracias a ustedes, los que ya son socios, en todo lo que es Capital Federal, oeste, noroeste y norte del Gran Buenos Aires. Empezamos no hace mucho solo en el norte. Y fíjense ahora, ya estamos en el oeste, en el noroeste, y ya arrancamos también, hace un mes y medio más o menos, en Capital Federal. ¿El éxito cuál fue? Que lo vas a poder pagar. Si no, no te lo estaría diciendo. Lo vas a poder pagar cómodamente la cuota, vas a tener en la heladera o en tu mesita de luz un teléfono de emergencias, vas a tener una cartilla interesante para ir a un neurólogo sin pasar por el médico de cabecera. A ver, ¿qué significa el médico de cabecera? Un tipo que te atiende dentro de un mes, un médico por supuesto. No estoy en contra del sistema, te quiero decir que esto te va a ser mucho más fácil de utilizar. Vas al de cabecera, el de cabecera decide si podés ir al gastroenterólogo. Bueno, con Tiempo de Salud vas directamente al gastroenterólogo. Sí, pedís turno por teléfono, no tenés que sacar un número, vas con la credencial, por supuesto con la cuota al día, y te atendés en forma inmediata. Te quiero convencer de que llames. Mirá lo que te digo. Solo llama. No cuesta nada llamar. Tenés un solo compromiso. Un solo compromiso tenés. Si te gusta te vas a asociar y si no te gusta no lo vas a hacer. La mayoría de las personas se adhieren porque sienten tener un respaldo en la cosa diaria. Ni hablemos si tenés chicos, ni hablemos si tenés chicos. Pero no por la cosa grave, por la cosa también sencilla, que no tratada termina en un problema grave. Así que tenés, no hay límite de edad, hacemos un repaso, dale, no hay límite de edad, no tenés chequera, no tenés bonos, y es libre elección de médicos dentro de una amplia cartilla. Y el 40% de descuento en farmacia. Más no te puedo explicar por este medio. Lo interesante es que llames a un asesor, el asesor se va a acercar a tu casa con absoluta confianza, vas a poder certificar quién va a tu casa por este tema de la inseguridad, etcétera, 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 y vas a ver con tus ojos, vas a ver un producto armado para vos. Pero específicamente es claro, es sencillo, es práctico y por sobre todas las cosas vas a tener siempre un médico a mano.